creo que también el alma y el espíritu tienen esa mancomunión entre ambas, pero no sabría decirte bien qué es cada una de las dos cosas. Sí sé que existen, que son diferentes, pero creo que están unidos. Muy bien. Mira, la religión institucionalizada viene influenciada por el último más grande imperio que aún todavía permanece en el mundo, que es, luego de varios imperios que han sucedido unos a otros en la historia humana, el último imperio que todavía permanece de alguna manera en el ámbito religioso es el imperio greco-romano. O sea, los griegos y los romanos introdujeron un sistema de pensamiento que se conoce como la filosofía. No necesariamente significa que la palabra filosofía es mala. Filosofía es pensamiento. Y nosotros en esta edición, por ejemplo, en esta programación queremos hacer que la gente piense, razone. Así que pensar, filosofar, me parece que es bueno. Pero la cultura greco-romana estableció una filosofía de pensamiento que trascendió a nivel mundial. Así como hoy tenemos un calendario romano, gregoriano. Sabes que nuestro calendario que usamos es establecido por los romanos, un papa conocido como Gregorio. Entonces, eso nos rige los tiempos y todos hablamos de enero, febrero, marzo, abril, y son meses que, ¿quién lo puso? Roma. Roma nos impuso eso, y no solo eso, sino muchas otras cosas más. Entre ellas, la filosofía greco-romana, desde el punto de vista religioso, introdujo conceptos que hoy la sociedad occidental maneja como, y también la oriental, manejan como realidades, y esas realidades que maneja la sociedad están opuestas a lo que realmente enseña la Biblia, aunque de la Biblia también extraen textos para darle fundamento a esas ideas. En síntesis te explico, los griegos tenían ese pensamiento de un ser etéreo que habitaba dentro del hombre. Había una corriente de pensamiento dentro de los griegos que decía que lo exterior era pecaminoso, malo, corrupto, y lo santo, limpio, bueno era en el interior. Y por eso, cuando se llega desde esa filosofía greco-romana al tema de la salvación en la cristiandad, que la cristiandad se deriva de esa filosofía, entonces se comienza a hablar de la salvación, de eso santo, bueno que está dentro, sin importar mucho lo que está afuera. Este carapacho, como le llamamos acá, no sé si sabe lo que significa carapacho. Este cuerpo, carapacho es lo que queda cuando tú desmenuzas, picas un pollo y queda nada más eso como el chasis, como tienen los carros un chasis, el chasis del pollo, eso llamamos aquí el carapacho. Entonces, este carapacho supuestamente es como un vehículo donde habita el ser real, que es el que llaman alma. Y eso es lo que buscan los cristianos salvar. Y el concepto greco-romano también influyó desde la perspectiva religiosa politeísta para que la cristiandad asuma que existe un lugar que se llama el infierno, que en la filosofía griega se conoce como el Hades, y el inframundo. Entonces, que lo malo, esto malo, se va para el inframundo, al infierno, llevar candela por la eternidad. Mientras que lo santo, lo bueno, lo que está dentro, se va a un lugar sublime, que es en el cielo. Todo eso que se dice hoy en la cristiandad, y que los cristianos lo defienden a ultranza, pues fue heredado de la filosofía greco-romana. Yo te voy a decir qué es lo que la Biblia realmente enseña, Marcelo. Y antes de pasarte a eso te digo, de la misma manera la filosofía greco-romana, el panteón de los dioses griegos, tú sabes que el dios principal de la filosofía griega es Zeus, me imagino que lo conoces. Zeus es el dios principal de los griegos. Y Zeus, ¿qué cosa? ¿No te habías fijado que Zeus tiene un hijo que es mitad dios y mitad hombre y que se llama Hércules? Qué casualidad que en el cristianismo se piense que Jehová es el papá del Dios Jesús, que Jesús y Jehová son dioses y que Jesús es mitad hombre y mitad humano. Bueno, ellos dicen 100% hombre y 100%, perdón, dije mitad hombre y mitad humano, no, mitad divino y mitad humano, fue lo que quise decir. Entonces, se dice que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, cosa que es un contrasentido porque una unidad no tiene más de 100%, o debería de ser más bien 50% Dios, 50% hombre. Pero bueno, así se dice, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, bueno, ¿de dónde sale eso? De la cultura de los dioses griegos. El cristianismo asume que lo que dicen los griegos y los romanos es cierto, y por eso es normal que crean que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, lo cual viene de Hércules, del hijo de Zeus,
y que está muy ligado a lo que significa la palabra Dios. ¿Sabías que la palabra Dios es un genitivo de la palabra Zeus? Cuando tú dices Dios, esa palabra en su etimología, en su significado, significa perteneciente a Zeus o de Zeus. Eso No, no lo significa la sabía. palabra Dios. Así que cuando yo digo Dios, adoremos a Dios, de alguna manera estoy relacionando eso con ese personaje principal de los dioses griegos que se llama Zeus. Ahora pregúntame si eso lo saben los cristianos en las iglesias. Pues no lo saben. La mayoría no lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la cristiandad es heredera de esa cultura. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica en torno al tema? Sencillo, tú has leído el libro de Génesis y los cristianos también lo han leído. Y yo sé que los que leen la Biblia lo han leído. ¿Cuál es la historia de la creación? ¿Qué dice la Escritura? Hizo el Creador al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo, me imagino que como un muñeco de barro. Y dice que sopló en su nariz el aliento de vida. Y sigue diciendo, y vino el hombre a ser un ser viviente. ¿Qué es lo que vemos allí, Marcelo? Que en la composición del ser humano, que por cierto está comprobado científicamente por la tabla periódica de los elementos de la química, que el hombre se compone de todos los elementos de la tierra. ¿Sabías eso? No, no sabía. Bueno, está comprobado científicamente que el hombre viene de la tierra. Y pues resulta ser que lo que la Biblia dice es que tierra, hay dos elementos allí. Un muñeco formado de la tierra y un soplo que vino de arriba del divino y se activó la vida y vino a ser un ser viviente. No hay ninguna referencia, Marcelo, a que haya colocado un alma el creador. Si tú has leído el libro de Génesis, Bereshit, debes reconocer honestamente que ahí no dice que le colocó un alma. De hecho, Hizo un soplo. le colocó el soplo o aliento de vida, que se traduce como espíritu. De hecho, si tú buscas versiones de la Reina Valera más antiguas, te dice el texto en la traducción al español de esta manera: y vino el hombre a ser un alma viviente. La palabra alma en la Biblia, en el tema, en el contexto lingüístico hebreo, significa o se dice nefesh. Nefesh es lo que traducen como alma. Pero nefesh, amigo Marcelo y todos los que me oyen, quiero decirles que no es un ente espiritual. Básicamente, como se ve, como piensa, como un espectro, como un fantasma que habita en el hombre. No, nefesh es el instinto carnal en el ser humano. Cuando tú tienes hambre, es una manifestación de tu nefesh o de tu alma. Lo que pasa es que en las escrituras la palabra alma tiene, como te dije hace un momento cuando hablábamos del contexto lingüístico, diversas connotaciones, significados. Pero en síntesis, la palabra alma se traduce como ser, ser. Por eso es que las versiones más modernas dicen, y vino el hombre a ser un ser viviente. La palabra alma, ¿sabes de dónde se deriva? De la palabra ánima. Ánima son los animales, por eso los animales, la palabra animal se deriva de la palabra ánima. Ánima y alma son prácticamente sinónimos. Entonces, los animales también son almas. Y ninguna persona en la cristiandad se dirige a los animales o se define a los animales como almas. Vamos a salvar las almas de los animales. No, nadie habla de eso. Tampoco la salvación de la cual se habla en las escrituras está dirigida a los animales, sino a los seres humanos. Pero lo que quiero decir es para que tú veas cómo desde el contexto lingüístico tú puedes comprender cosas que si te limitas a una traducción de la Biblia no vas a poder comprender. Entonces, ¿qué pasa? Realmente un alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Te voy a hablar en términos informáticos. Tú conoces del hardware y del software, ¿verdad? Sí. El hardware es la parte física de un computador, por ejemplo, de un dispositivo. Entonces, cuando Yahweh el Padre forma al hombre del polvo de la tierra, Él está formando el hardware de un ser humano. Luego, ¿qué sucede? Para que funcione, si tú tienes nada más el hardware, ¿qué pasa con ese aparato? No sirve. Está ahí, pero no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tienes que colocarle? El software. Y el software, tú introduces un disco o cualquier dispositivo de memoria e introduces el software que le da el sistema operativo y los drivers y todo eso
a una computadora. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Bueno, todo lo que está allí, los componentes electrónicos que forman el hardware, cobran vida y cumplen su función. Y hay un factor muy, muy importante aquí, que es que para que eso suceda, tú tienes que conectar a la electricidad, a la fuerza eléctrica, para poder hacer que esto funcione. Entonces, así exactamente igualito es el ser humano, Marcelo. Somos una porción de tierra que es totalmente humano, es de aquí, de abajo de la tierra, y otra porción totalmente divina, es la unión de lo divino de lo celestial más bien, con lo terrenal, para la creación de un ser único, que es el hombre, el ser humano. Vino por causa de la unión de esos dos elementos a existir el alma. Eso es alma, persona, ser. No existe ningún ser interior. Te estoy hablando según la Biblia, no estoy como se dice, estableciendo esto como que todo el mundo tiene que aceptar lo que yo digo, pero te estoy hablando desde el punto de vista bíblico. No existe un elemento interno en el ser humano que se llame alma, sino que el ser humano es un alma. ¿Tú has leído el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel? No. No, bueno, en ese libro dice, todas las almas son mías, tanto el alma del pecador como el alma del justo. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de los seres humanos, que el hombre que peque, ese morirá. Y eso introduce lo que significa el tema que nos lleva a la salvación. Yo creo que ya con esto vamos a ir terminando. ¿Qué es? Estábamos hablando y venimos hasta aquí porque queremos saber de qué es la salvación de la que se habla. Afuera, en la religión institucionalizada, y adentro, en la Biblia. Entonces, cuando el libro de Ezequiel dice, el alma que peque, esa morirá, vamos al libro de Génesis, que eso sí lo has leído tú, donde dice, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente te irás al infierno por la eternidad. Eso dice ahí en el libro de Génesis, ¿tú lo has leído? Sí, lo leí. Pero dice que ciertamente irás al infierno por la eternidad. No. Realmente no. Lo que dice, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la sentencia divina para el ser humano? Ciertamente morirás. Y esa es la condenación. Eso fue lo que entró como la condenación para el hombre, la muerte, Marcelo. El hombre originalmente, según la Biblia, vuelvo y repito, no según yo, sino según la Biblia, el hombre fue creado para vivir eternamente. Ahora, no era intrínseco, no era algo perteneciente a él, sino que era un árbol que estaba puesto en el jardín donde dice la Biblia que fue creado el ser humano, del cual el hombre iba a estar constantemente consumiendo para vivir para siempre, porque se le llamaba el árbol de la vida. No sé si recuerdas, si has leído que cuando ellos pecaron fueron echados del jardín y pusieron a un guardián con unas espadas para que no entraran y comieran del árbol de la vida, porque si comían de él vivirían para siempre. Y la sentencia era morirás. Entonces, muerte y vida son dos conceptos, es una antítesis, son dos conceptos opuestos. No puedes estar vivo y muerto al mismo tiempo. Si lográramos comprender eso, entonces lográramos entender que no puede ser verdad que los muertos se van al cielo o al infierno. Porque yo pregunto, si una persona buena se muere y se va al cielo, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué me dice? Está viva. Está viva en el cielo, ¿verdad? Está viva. Claro. ¿Pero está muerto o no está muerto? En la tierra sí. ¿Te das cuenta? Ahí mismo entra el razonamiento de la filosofía grecorromana. ¿Tú sabes cómo se llama eso en la filosofía grecorromana? Tricotomía. ¿Tú sabes de dónde se deriva la tricotomía? O sea, tricotomía es que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y se deriva de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La teología te va introduciendo términos. Dice, no, pero como Dios es tres personas, entonces el hombre es tres partes. El hombre es tripartito, Dios es tripartito. Esa ideología, entonces, es la que nos hace pensar que tú puedes estar muerto en la tierra y vivo en el cielo. Pero no, eso no es así, hermano. En la Biblia el hombre es uno solo. Así como Dios es uno solo, el hombre es uno. Cuando tú desenchufas el equipo de la computadora, volviendo al ejemplo anterior, el aparato está aquí, pero no funciona, no tiene vida. La vida consiste en esa energía vital que hace que estos órganos, llamémosle así, que tiene adentro el aparato, funcionen como nosotros. El cerebro. Tú sabes lo maravilloso que es el órgano del cerebro, todo lo que hay allá adentro. Es la computadora más maravillosa del mundo, que todavía no se conoce a ciencia cierta todo su funcionamiento. Y este cerebro, sin el espíritu, es como la computadora sin el software. Esto maravilloso que tenemos aquí deja de ser.
Y si eso deja de ser, se apaga, se apaga. Es lo mismo que cuando tú apagas la computadora. No piensa, no tiene conciencia. No puedes estar vivo, consciente en ninguna parte cuando tu software es retirado. Cuando exhalas, ¿qué sucede cuando el hombre muere? Dice, y decimos comúnmente, exhala el espíritu. No exhala el alma, por ninguna parte nadie dice que el hombre exhaló el alma. No, todos decimos exhala el espíritu. El espíritu que es el aliento de vida. Entonces, cuando eso sucede, no es posible, en la lógica bíblica, que tú me digas que estás muerto en la tierra y vivo en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que sale de ti cuando mueres no es una persona, no es un ente viviente, es una energía vital. Es como la electricidad. No salió de ti un fantasma. El espíritu del hombre no es un fantasma, el alma no es un fantasma. El alma es la persona y el espíritu es lo que lo mantiene con vida, como la energía eléctrica. Y cuando lo desconectas, sacas el espíritu. El libro de Eclesiastés dice, el polvo va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Se separan los dos elementos. Fíjate que si tú vas al libro de Eclesiastés capítulo 12, te lo invito a leer, libro de Eclesiastés capítulo 12, vas a encontrar que allí dice, el polvo vuelve al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. No dice y el alma va al cielo o al infierno por ninguna parte. Solo dice el polvo al polvo y el espíritu al que lo dio. ¿Por qué el espíritu va al que lo dio? Porque eso es como un código genético espiritual que te identifica como persona, ¿verdad? Si tú instalaste en esta computadora un sistema operativo Windows 10 y formateas la computadora, pero antes haces un respaldo de tu sistema operativo, tú puedes, además de, después de resetear la computadora, introducir el mismo sistema operativo, inclusive puedes guardar algunos elementos que no quieres que se pierdan al momento de restaurar eso. Bueno, lo mismo el ser humano. Cuando el Mesías venga, para ir cerrando ya este conversatorio, cuando el Mesías venga, Él va a traer ese código genético espiritual, que es tu espíritu, y va a resucitar a los muertos que están en el polvo de la tierra, muertos, todos los muertos están en el sepulcro, y van unos a levantarse para vida eterna, y van otros a levantarse para luego ser condenados en un juicio y destruidos para siempre, que es lo que la Biblia llama la muerte segunda. No va a existir el hombre por la eternidad, ni en el cielo ni en el infierno. Los muertos van a morir eternamente, destruidos, mientras que los vivos vivirán por siempre en una tierra que es aquí mismo, renovada, donde todos los vicios y todas las cosas desaparecerán. Será un nuevo paraíso terrenal. En síntesis, eso es la salvación, la restauración del hombre en su estado original, el eliminar el pecado y la muerte y que el hombre viva por la eternidad. Eso es, todos los elementos como el arma inmortal, el cielo, el infierno, todo eso lo introdujo fue Grecia y Roma, greco-romano. Te lo voy a hablar en términos hebreos para que me comprenda. El hombre fue hecho Guf, que es el cuerpo, y Ruach, que es el espíritu. Y cuando eso se une, se forma en el hombre, el ser, un nefesh y otro elemento que se llama el neshama, que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y las pasiones. Pero nada de eso es personal. Todo eso es que cuando sale de ti, ya dejaste de existir. Son elementos, no son personas. Así que cuando la persona muere, no sale una persona de adentro. La persona queda apagada y queda en pausa, en tiempo de espera, para el día de la resurrección de todos los muertos. Pues bien, es muy extenso el tema, es muy extenso el tema, pero me gustaría que ya para terminar me digas de toda esta charla, porque yo he estudiado pedagogía y sé que según los entendidos en pedagogía dicen que uno solo puede retener el 10% máximo de lo que escucha. Así que, ¿qué retienes de lo que hemos hablado hoy en este conversatorio? Lo que yo retengo es que más allá de las creencias y de todas las, no sé si llamarlo culturas o mensajes, o religiones, o mensajes, o interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Sí, que se hacen tradiciones. Claro, lo que yo retengo es que debemos darnos la posibilidad de poder escuchar otras voces y de poder preguntarnos y cuestionarnos siempre. Yo puedo estar de acuerdo con vos o no, pero lo importante es que yo te escuché tu voz, tu mensaje, y es otra información que entró en mí y me va a hacer seguir cuestionándome muchas cosas y
seguir dándome cuenta de cosas que para mí eran absolutas y realmente no lo son. Creo que debemos permitirnos escuchar y nada, después seguir indagando para llegar a conclusiones. Eso es lo que me queda de esta charla, y que todos podamos realmente poder entrar, y por más que no te quedes, pero por lo menos entraste y escuchaste y observaste y el razonamiento de la persona que te habló, y si realmente tiene o no razón de acuerdo a tu concepto. Tal vez no lo tenga, pero por lo menos te va a despertar un destello donde vos decís, pero pucha, puedo cuestionarme y puedo seguir indagando para llegar a lo que todos queremos llegar, que es llegar a saber un poco más de nosotros, de la existencia y todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Que nos mantienen vivos realmente. Eso es lo que puedo llegar a como conclusión de esta pseudo charla, porque la verdad, la información que vos tenés da para varios capítulos, digamos. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, me complace que algo te haya quedado de lo que hablamos. Y una cosa que puntualmente me gustaría que me dijeras es si lograste entender la diferencia entre las Sagradas Escrituras en su estado original y lo que conocemos hoy como la Biblia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entiendo que las Sagradas Escrituras son las verdaderas Sagradas Escrituras, y la Biblia fue escrita por el hombre realmente. Cuando decimos Puedo escrito, atender cuando una decimos charla. escrito, es importante aclarar para los que nos oyen, porque eso puede alimentar la idea de quienes dicen que la Biblia es un libro de los hombres, eso no tiene ninguna importancia. No, no. Cuando tú dices que ha sido escrita por los hombres, te estás refiriendo al término de la traducción, no del Claro, contenido de donde es traducido, ¿no? Escrito por los hombres porque los hombres tradujeron de los escritos sagrados originales. Y eso no le quita méritos a la Biblia. Lo que sí tiene es que abrirnos los ojos para darnos cuenta de que hay errores de traducción en la Biblia que no tal están en cual. los manuscritos, que eso es lo importante de decir, y que la persona entienda que el contexto lingüístico, entonces, en ese sentido es muy importante, Marcelo, ¿no te parece? O sea, que entender que la Biblia no fue dada en español, ¿no te parece importante? La verdad que sí, me parece muy importante eso. Pero yo creo que también tiene que ver el tema de que tratan de llevarnos por caminos, y buscar digamos, alternativas para que nosotros podamos encontrar el camino a la salvación, pero en el medio hay muchas cosas, muchas cuestiones gubernamentales, o como decís vos, la iglesia institucionalizada, en donde influye mucho y busca, digamos, adoctrinarnos para obtener distintos tipos de resultados. Creo que debemos ser más, ir más a los orígenes de las escrituras, y evaluar más eso, en donde está un poco más pulcro y más sin dañar el contexto, digamos, verídico de las cosas. Me parece que por ahí es el camino. Me resulta interesante lo que acaba de decir porque me hiciste recordar de una cosa importante. La religión institucionalizada, llamada la Iglesia Católica, en los días de Martín Lutero, que es el padre del protestantismo, cuando él se separa de la tradición de la Iglesia Católica, lo hace porque se dio cuenta que en la Iglesia había corrupción con el tema del cobro de las indulgencias. No sé si sabes lo que es las indulgencias. Las indulgencias eran para el perdón del pecador y sobre todo para la gente que se había ido al purgatorio. Supuestamente existe un lugar que se llama purgatorio para los católicos. Para los evangélicos no, pero para los católicos existe un lugar que se llama purgatorio, que es como el preinfierno, ¿no? Como la antesala al infierno. Estás ahí un tiempo hasta que te mandan para el infierno. Entonces, supuestamente esas almas están en el purgatorio, viene el familiar y le paga a la iglesia una cantidad de dinero que caía en un cofrecito, y para que ese difunto saliera del purgatorio y fuera llevado al cielo. Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de que eso no era cierto, que era una farsa de la iglesia para mercantilizar el tema de la fe. Y ahí donde tú lo que acabas de decir, la iglesia era un poder político y religioso, y todavía lo sigue siendo. El Vaticano, el Papa, eso es un poder político, además de religioso. Entonces, pues bien, así mismo fue como se introdujeron todas estas otras cosas en la ideología, y hemos sido, como tú dijiste, adoctrinados, y vamos como ciegos, llevados y arrastrados por la corriente de la tradición, celebrando todo lo que la iglesia nos dice que celebremos, como la Navidad, la Semana Santa y una cantidad de cosas, y además, pues, diciendo todo, repitiendo todo lo que ellos dicen desde los púlpitos y desde las cátedras. ¿Sabías que la Iglesia Católica en aquellos días no permitía que, o sea, el pueblo no tenía acceso a leer la Biblia, y la Biblia existía solamente en el idioma latín? Ajá. Solamente los curas tenían acceso al libro.
y estaba en latín. El populacho, la gente del pueblo, las masas no tenían acceso a la Biblia y se limitaban a lo que dijera el cura, ni siquiera sabía lo que decían el cura en latín en la misa. Y eso era lo que tenían de acceso a la Biblia. El protestantismo logró que eso cambiara y que la Biblia comenzara a traducirse cuando se hizo la imprenta y todo lo demás. Pero mira tú todo lo que ha pasado en la historia y cómo se ha tergiversado el mensaje de la Biblia cuando realmente fue dado para un pueblo, y a ese pueblo incluso lo han dejado de lado y se han apoderado del libro como que si fuera de la iglesia. El libro de la Biblia no le pertenece a la iglesia, ese libro le pertenece a un pueblo que se llama Israel. Y eso también lo han usurpado, la identidad del pueblo. De hecho, no sé si sabías que la teología cristiana también dice que Israel dejó de ser pueblo de Dios y que ahora los cristianos son el nuevo pueblo de Dios. Hay una teología que se llama la teología del reemplazamiento, que enseña eso. Y hay otra teología que se llama la teología de las dispensaciones, que es la que habla de que el Antiguo Testamento está abolido y que lo que está nuevo es lo que está vigente. Bueno, son muchas de las cosas que quedaron pendientes por decir, pero aunque esta sea una conversación muy larga, creo que fue importante hablar sobre estas cosas. Y me despido diciéndote que estoy a la orden para consultas, dudas. Me hubiese gustado que hubieses tenido algunas preguntas puntuales en torno a algún tema doctrinal, alguna duda que tengas. Y bueno, si la tienes, es el momento de hacerla. Y si no, nos estamos despidiendo entonces de esta edición del día de hoy. La verdad que no. Seguramente me van a surgir después de esta charla que tuve con vos un montón de preguntas. Y luego seguramente te las voy a decir para que me los aclare o que me dé tu concepto de lo que pensás y de lo que realmente es, y tu concepto está basado en los orígenes de las Sagradas Escrituras. Y nada, o sea, la verdad que me encantó la charla. Uno viene a veces, cuando desconoce algo y sale de su zona de confort, viene con cierta temeridad respecto a los temas, porque como que es reticente a absorber información nueva o nuevos puntos de vista, y a muchas personas le pasa eso porque le gusta estar en su zona de confort, por más erróneo que esté, pero está ahí. Entonces, está bueno salir de eso y escuchar otras voces, y nada, la idea es crecer. Yo te agradezco de todo corazón que me hayas tenido en cuenta y espero que hayas sumado a tu digamos. Sí. Me pareció muy importante el que no esté hablando con un religioso como tal, porque eso que tú acabas de decir es una de las cosas que hemos dicho en las ediciones anteriores de Conversando en el Camino, que es que llamamos a las personas a que no seamos sectarios o fanáticos. Cuando yo soy fanático, ¿cómo que se llama? ¿El River Plate o el Boca? Si yo soy fanático del Boca o del River, pues yo miro solo con los colores del River Plate o del Boca Junior. Y soy capaz de matar por eso. Y yo digo que los del bando contrario no sirven para nada. Lo mismo pasa en el cristianismo. Te forman de tal manera un fanatismo y un sectarismo en la mente, en el pensamiento, que tú inmediatamente escuchas que yo diga que la Trinidad no está en la Biblia, que Jesús no es Dios y que el alma no es inmortal. Y entonces tú saltas enseguida a decir, claro que sí, yo soy del Boca, y el Boca es el que tiene la razón. Es decir, yo soy católico, yo soy cristiano, de la denominación que sea, y lo que dice mi pastor y mi iglesia es lo que tiene la razón. Pero ni siquiera se dan la oportunidad, ni siquiera me la den a mí, sino a sí mismos. Dense la oportunidad de conocer la Biblia en su contexto real, en su contexto lingüístico, en su contexto cultural, geográfico. Dense la oportunidad de conocer a Jesús como el rabino judío y no como el Dios griego. Y verán que las cosas cambian de perspectiva. Yo te invito, Marcelo, e invito a todos los que nos escuchan a que sigan esta sección Conversando en el Camino que hago con el hermano Manuel Cantú, porque vamos a estar hablando de muchos temas como estos que no alcanzan para tratar en una sola edición en lo adelante. Y pues estamos invitando a participar con preguntas, con comentarios. Si no está de acuerdo con lo que decimos, usted tiene toda la libertad de decirlo, no estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto, y se le respeta su opinión. Y seguiremos nosotros interactuando, tratando de hacer entender nuestro mensaje, que no busca ofender, ni herir, ni atacar a nadie, ¿no? Sino más bien abrir el pensamiento y que podamos comprender muchas cosas que desconocemos, que yo también desconocía por mucho tiempo. Así que muchas gracias. Una pregunta, Leo. ¿Vos recomendás leer la Biblia? Claro, sí. Vuelvo y repito, cuando yo hago la diferenciación entre la Biblia y las Sagradas Escrituras, no estoy diciendo que la Biblia no son las Sagradas Escrituras. Lo que estoy diciendo es que la Biblia es una versión de las Sagradas Escrituras, o son muchas versiones de las Sagradas Escrituras que contienen muchos errores de traducción, pero lo básico, Marcelo, debo decir esto, lo básico para el tema de la salvación, que es el pecado, el arrepentimiento y todo eso, está claramente en la Biblia.
revelado. Así que yo sí recomiendo que lean la Biblia, pero no solamente la Reina Valera o la versión católica, lean todas las versiones de la Biblia que puedan. Comparen versículos de una versión con otra y así comprenderán. Pero lo mejor o lo ideal sería aprender a leer la Biblia en sus idiomas originales, como es el hebreo, el arameo y el griego, que es una de las cosas que procuramos hacer nosotros aquí en el movimiento de restauración de las raíces hebreas de la fe, para poder comprender mejor desde el autor principal lo que realmente ahí dice, ¿no? Es bonito, es hermoso, te digo, conocer el hebreo para poder saber lo que la Biblia dice o las palabras de Jesús en hebreo. Buenísimo. Así que... Otra cuestión, Leo, y no te quiero robar más tiempo. ¿Se lee la Biblia desde el primer libro de manera consecutiva hasta el último? ¿O podés ir alternando? Buena pregunta. Otra cosa que introdujo la religión institucionalizada, evangélica, ¿verdad? Te digo honestamente, no sé de dónde surgió la idea, pero cuando se hace una campaña evangelística y se le predica a la gente, y la gente pasa, porque siempre se le dice, pasen adelante a aceptar a Cristo. Cuando la gente pasa a aceptar a Cristo, te estoy hablando de la experiencia que yo estuve por 9 años en el cristianismo. Entonces, cuando tú llegas adelante y la persona hace una oración que acepta a Cristo como su Salvador, entonces enseguida se le recomienda lo siguiente. Yo no sé quién fue el primero que recomendó eso, pero es la recomendación más popular. Comience a leer la Biblia desde el libro de Juan. Mira, hay dos cosas que se le dice a la gente sine qua non. Se le dice, busca una iglesia donde se hable de Padre y Espíritu Santo y comience a leer la Biblia por el libro del Evangelio de Juan. Y yo te pregunto a ti, y me pregunto y nos pregunto a todos, ¿tú comenzarías a ver la película del Titanic desde donde comienza a hundirse el barco? Claro que no. ¿Qué pasa si lo haces? ¿Qué pasa si lo haces? Suponte que cortamos la película y comienza desde el momento en que comienza la cosa a suceder. Vas a desconocer los orígenes de la catástrofe. Entonces, si tú comienzas a leer el libro de Juan, no vas a poder tener una relación con lo que pasó en Bereshit, que significa en el principio, o en Génesis. Yo recomiendo que la Biblia se lea como se debe de leer. Primero, los 5 libros de la Torá, los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Luego, comienzas a leer los profetas para que conozcas todo el contexto del desarrollo de eso. Te recomiendo personajes específicos a leer: la historia de Abraham, la historia de Moisés, el establecimiento de los mandamientos en unas tablas de piedra y luego en rollos de pergamino, que es la ley, los mandamientos. Y después de tener todo ese contexto, de repente te puedes saltar libros como poéticos como los Salmos, que son alabanzas y cosas así, y puedes ir a leer libros del Nuevo Testamento, como los llamados evangelios, para que tú te des cuenta de que si fuese cierto que la escritura del Antiguo Testamento no es válida, sino la del Nuevo Testamento, cuando tú lees en los escritos del Nuevo Testamento que te dicen cosas como, por ejemplo, y esto sucedió, estoy poniendo un ejemplo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, porque está aconteciendo algo en la historia del Nuevo Testamento. Si tú no lees el libro de Isaías antes de leer eso en el libro del Evangelio, no vas a entender de qué está hablando. Y si tú dices que estas escrituras antiguas no tienen validez, entonces mucho menos las nuevas, porque las nuevas se basan en esas. Si no, ¿de dónde citaba Jesús y sus discípulos las escrituras para corroborar lo que estaba pasando? Por ejemplo, cuando pasó algo, un evento llamado en el día de Pentecostés, que en realidad se llama Shavuot en hebreo, la fiesta de la semana, Pentecostés. Entonces, Pedro se levantó y dijo, esto que ha sucedido hoy es lo dicho por el profeta Joel, y cita al profeta Joel. Si no tienen validez las escrituras antiguas, entonces lo que dijo Pedro no tiene sentido, no tiene validez tampoco. ¿Me explico? Las escrituras del Nuevo Testamento sin las del Antiguo Testamento quedan inválidas, no sirven. Ese es el orden en que debes de leer las Sagradas Escrituras, siguiendo como el hilo sistemático y secuencial de la historia, porque es una historia, como una película. Ese es mi consejo que yo doy. Perfecto. Ahora sí, entonces nos vamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé en cuántas partes publicaré esto, pero en las partes que sea, espero que nos puedan acompañar. Y seguimos a la orden, Marcelo, para cualquier otra edición de Conversando con, y podamos hablar sobre temas más específicos que puedas tener en el futuro. Y a la orden para todos ustedes, por medio de los comentarios, hacer sus preguntas, sus consultas, sus dudas, sus aportes. Muy agradecidos y serán siempre muy valorados y respetados. Hasta una próxima. Paz y bendiciones para todos. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.